Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Ya es un nuevo año, ya hemos cambiado. Feliz 2026 a todo el mundo. Y ahora que ya ha terminado el 2025, puedo hacer reflexión sobre los libros que he estado leyendo el año pasado. Voy a hacer primero el book tag de fin de año para hablar de los libros como más importantes o más representativos. De los 50 libros que he leído, es la primera vez que leo 50 libros en mi vida. Luego vamos a ver un poquito las estadísticas porque yo hago un Excel con todas mis lecturas. Este book tag lo he visto por YouTube. Os voy a dejar abajo vídeos en el que he visto que hacen este mismo book tag. Y empezamos con la primera pregunta. Enero, primer libro que leíste en el año. Y es que yo en 2025 el primer libro que leí fue Los años extraordinarios, que lo leí en versión digital a la vez que con el audiolibro narrado por el autor, que es Rodrigo Cortés, que sabréis que este señor participa en varios podcasts, es director de cine, a mí me encanta cómo habla y me daba mucha curiosidad, he visto muchas de sus pelis, por no decir que todas, y me daba curiosidad saber cómo eran sus narraciones noveladas. Estuve haciendo lectura en tándem para escuchar como la narración, que es una cosa que a mí me gusta mucho de los audiolibros, que luego hablaremos, y es que les dan una personalidad a los libros, porque yo los libros los leo todos con mi voz interior, siempre tienen como la misma voz, y de repente un audiolibro a mí es que me cambia un libro entero. Febrero, libro más corto que leíste en el año. Yo este año he empezado a leer muchos relatos, noveletas se llaman, y es que son como historias cortas pero que están publicadas independientemente, que no están como formando parte de ningún libro. Ha habido dos que he leído que son muy cortitas las dos. La primera es ¿Quiénes se marchan de Homelas? Y la segunda es La hora de la estrella. ¿Quiénes se marchan de Homelas? Tengo que decir que tiene mucha importancia en que yo me haya leído BTS, porque básicamente en Spring Day aparece la palabra Homelas escrita en un letrero y va a haber comeback próximamente de BTS, y yo sentí la necesidad de saber qué era la historia de quienes escapan de Homelas, porque Spring Day como que también tenía que ver un poco con eso y el concepto del videoclip y tal. A este relato barra noveleta le di 4 estrellas y también he leído La hora de la estrella, a la que le di un 2,75. Me gustó bastante más, le di bastante más nota a Quienes se marchan de Homelas. Marzo, ¿quién fue tu escritora favorita del año? Y es que este año he descubierto, mejor dicho, dos autoras que me han gustado muchísimo. La primera es Han Kang, porque se llevó el Nobel de Literatura. Me he leído 3 de sus obras este año. La vegetariana, La clase de griego y Blanco. Tengo en casa también Actos humanos, que pretendo leerlo en 2026. Y luego, por otra parte, también he descubierto como autora a R.F. Kuang. Me he leído Babel y Catábasis. Me han gustado mucho los dos. Babel me ha flipado. En plan, Babel es mi mierda completamente. Tengo muchas ganas de, en 2026, leer Amarilla y por lo menos empezar la trilogía de La guerra de la amapola. Esos son como mis propósitos un poco también de este año. Abril, mejor libro infantil. Este año no he leído muchos libros infantiles, pero uno que me ha encantado mucho, que os lo comenté hace poco, es El mago de Oz, que además escuché la versión de audiolibro que es de Penguin Random House. Un 10, es que me encantó muchísimo ese libro. Mayo, portada favorita. Hay dos muy importantes, la primera es Placeres mortales y la segunda es Babel. Son estas dos preciosidades de portadas, me parecen una pasada de bonitas y siento que dan mucho las vibras de lo que ocurre dentro del libro. Junio, mejor audiolibro. Como os decía, me he aficionado mucho a leer audiolibros. Si el libro tiene una narrativa concreta, siento que el audiolibro normalmente le da una capa más a esa narrativa y hace que yo me meta completamente en la lectura. Además, a mí me encanta escuchar un audiolibro mientras que lo leo físicamente. Y tengo que decir que mi favorito de este año ha sido el de Hamnet. No sé cómo explicarlo, pero ha hecho que si el libro me hubiera gustado de por sí, ha hecho que el libro me guste por 10. No tiene como especialmente efectos ni distintos actores, que muchas veces eso ayuda a que un audiolibro sea como mucho más chulo, pero siento que en Hamnet eso no es necesario. Que como que lo importante es escuchar la voz de Agnes. Julio, libro más largo. Tengo dos que no sé cuál de los dos, porque uno lo leí en ebook y el otro lo he leído en físico, y son Alas de sangre y Catábasis. Los dos siento que tienen que ver con fantasía, los dos me encantan. Alas de sangre lo leí a principio de año
y Catábasis lo he leído a final de año, ha pasado bastante tiempo entre uno y otro, entonces no he sentido que compitan entre sí, pero me gustan mucho. Alas de sangre, me falta leer Alas de Onix, que pretendo que pase en 2026. Como os he dicho, pues quiero leer más libros de Rebecca F. Kuang, así que Catábasis no va a ser el último libro que yo lea de esta señora, porque aquí amamos a Rebecca. Agosto, libro que leíste más rápido. Y ese libro ha sido literalmente mi última lectura del 2025 y es Cosas pequeñas como esas. Pensaba que iba a ser un libro como mucho más dramático y que me iba a hacer llorar muchísimo y que me iba a desgarrar por dentro, siendo muy cortito. La verdad es que no sucedió, pero siento que todo el dramatismo estaba entre líneas. No era lo que se decía, sino lo que no se decía realmente. Y quiero ver la película, que sé que tiene adaptación cinematográfica, pero no la he encontrado en ninguna plataforma. Y eso, Cosas pequeñas como esas, me lo leí en menos de 24 horas. Lectura recomendada para Navidades. Y creo que para reflexionar también un poquito así en épocas navideñas y así festivas. Septiembre, libro de autor nacional. Este año, luego os contaré exactamente, he leído muchos libros de autores nacionales, la verdad, estoy muy contenta con eso, porque es una de las cosas que me gusta a mí hacer con mis lecturas. Uno de los libros que a mí más me ha marcado este año y que yo sigo pensando en él, a pesar de que han pasado meses desde que lo leí, es Han cantado bingo. Es una historia sobre dos hermanas que viven en Canarias, creo que era en Tenerife, pero no estoy segura, en una familia que no termina de ser desestructurada, pero que no tiene una estructura muy concisa. En su infancia, en cómo crecen, en los problemas de crecer siendo hermanas, me pareció súper bonito, lloré un montón, me llegó muchísimo, muy recomendado. Está escrito tan bonito está escrito, es que lo tenéis que leer porque es verlo, es sentirlo, o sea, es muy bonito. Y además tiene como dentro del libro un juego con los números y con el bingo y con muchas cosas. Creo que era novela debut, así que estaré pendiente de si Silana Cornujo vuelve a publicar libros próximamente, porque creo que su narrativa me va a gustar muchísimo. Octubre, libro favorito de terror. El terror es un género que yo normalmente no leía sobre todo fantasía y ficción contemporánea. Este año me he introducido un poco en el mundo del terror y he leído dos libros que los dos me han gustado mucho, así que os los tengo que decir, y son La larga marcha de Stephen King y Frankenstein de Mary Shelley. La larga marcha, al ser un libro de Stephen King y yo nunca haber leído nada de Stephen King más allá de haber visto las películas de sus adaptaciones, yo esperaba que me diera como mucho miedo, que hubiera como espolvoreado algo de terror psicológico y tal, que sí que lo hay en realidad, porque hubo partes en las que lo pasé bastante mal y que temía por la vida de los muchachos que participan en la larga marcha. Así que la verdad que fue una lectura amena, entiéndase, porque es una cosa un poco tricky. Y luego Frankenstein, tenía muchas ganas de leerlo porque quiero como leer varios clásicos que tienen que ver con el género gótico, y entonces Frankenstein fue el que cayó este año por el hecho de la película, y a mí personalmente me sorprendió muchísimo Frankenstein. No esperaba que fuese de lo que va realmente. Además, después de leerlo he investigado bastante sobre cómo se escribió, qué se escribió, por qué se publicó varias veces, toda esta movida de la historia behind, porque a mí un golismeo, un cotilleo así de la gente famosilla me encanta. He disfrutado muchísimo de estas dos lecturas de terror y me gustaría seguir leyendo algo de terror durante el 2026. Noviembre, libro que querías leer antes de que acabase el año. Y aquí vuelve a haber dos grandes libros que quería leerme en 2025. El primero es Hierba, básicamente porque hacía mucho que lo tenía en casa, que me lo habían regalado. Siempre he oído hablar súper bien de esta novela gráfica, pero a la vez sabía que trataba un tema bastante fuerte y bastante doloroso dentro de la historia de Corea. Finalmente lo leí, lloré muchísimo, me pareció una historia durísima, aunque ya sabía perfectamente de lo que iba y lo que me iba a contar, pero aún así pues siempre va a haber algo, ¿no? Y el segundo era A 7 años de ti. Se publicó A 7 Years Sleep en inglés, que es el título original del libro. Vi muy buenas reseñas, quería leer a Ashley Poston este año y consideraba que su último libro pues iba a ser como la mejor opción. Y además me parecía como una premisa chulísima. Va sobre una chica y hereda un piso que tenía una tía suya, que era como su tía favorita, en el que hay viajes en el tiempo. Entonces como que me parecía chulísima esta premisa, me encantaría que la llevase a una película. Y por último, diciembre, libro con mejor final, y tengo que decir, aunque ya he hablado de él por la portada, Placeres mortales
de Belén Martínez es un libro que no me soltaba el brazo, no podía dejar de pensar en él, no podía dejar de hablar de él y el final me dejó tan choqueada que a día de hoy sigo pensando en él. Yo la mejor manera que tengo de vender este libro es decir que es como, aunque esté inspirada en una historia de China, pero en mi cabeza lucían drama histórico, ¿sabes cómo te digo? De la era Joseon. Además las descripciones, el no sé qué, tiene un poquito de fantasía, que es lo que hace que el final sea increíble. Cada persona tiene un poder distinto, no sé, o sea, es un libro increíble. Creo que se ha hablado muy poco de este libro y que debería hablarse mucho más, sobre todo porque es la última publicación de su autora y es como, chicos, ¿cómo podemos no estar hablando de este libro que es increíble? Y bueno, ese ha sido el tag de final de año, espero que os haya gustado. Ahora os voy a poner por aquí por la pantalla, igual que os he estado poniendo las portadas, un poco mis estadísticas. Tengo yo aquí mi cuadernito con las estadísticas y es que os voy a hablar de estadísticas de lecturas. Como ya os he dicho al principio del vídeo, he leído 50 libros este año, es la primera vez que yo leo tantísimos libros en un año. El año pasado fueron 40, en mi cabeza habían sido más, pero mirando cosas del año pasado pues ha resultado que no, que fueron 40 y este año han sido 50. Estoy como súper contenta. Tampoco he sentido que yo haya presionado para leer mucho, o sea, han sido lecturas como bastante tranquilas y muchas han sido con amigas o en clubs de lectura o cosas así. O sea, estoy contentísima con las lecturas que yo he tenido este año. Según mis cálculos, he tenido una media de casi 4 estrellas a las puntuaciones de los libros, o sea que súper contenta. He tenido algunos unos y algunos doses, que son libros que en general no me han gustado. He solo dejado de leer DNF un libro, que ha sido Cleopatra y Frankenstein, porque me di cuenta de que no estaba dentro de esa lectura y que no tenía sentido leerla. Y por el contrario, he tenido 12 libros que han sido un 5 estrellas. 12 de 50 está muy bien, o sea, estoy muy contenta. Además, 18 de los 50 libros han sido libros físicos que ya tenía en mi TBR física. En 2026 tengo como red bajar mi TBR física, por eso tengo un baneo de compra de libros hasta que no baje al menos a la mitad, que sería como quedarme en unos 30 libros pendientes de leer. 40 de los 50 libros que he leído han sido escritos por autoras, que eso es una cosa que a mí me encanta. Siento que las novelas escritas por autoras me llegan de una forma muy diferente a cómo me llegan las novelas escritas por autores, y no es una cosa que haga conscientemente, pero sí que al juntar todos los datos me doy cuenta de que sí que es una cosa que hago, que es priorizar leer a autoras en general. 29 libros de todos los que he leído durante el año han sido publicados en la década de 2020, o sea que son publicaciones muy recientes. Sí que es cierto que aunque he querido leer muchos clásicos este año, ha habido muchas nuevas publicaciones que he leído y que siento que estoy como al día de lo que se está publicando. El top de países lo voy a leer mientras que os lo voy a ir poniendo aquí. Estados Unidos con 14 libros publicados por autores estadounidenses, 11 libros publicados por autores españoles, 9 libros publicados por autores coreanos, otros 9 libros publicados por autores de Reino Unido y por último abajo del top está Japón con 3 libros de autores japoneses. Y los géneros que más he leído han sido ficción contemporánea con 20 libros, que estos la mayoría son los que os he dicho de las publicaciones de 2020, thriller con 9 libros, fantasía con 6, distopía con 3 y realismo mágico con 3. Tengo que decir que siento que yo antes era una persona de leer fantasía y distopía 100% y que últimamente el realismo mágico me está haciendo unos ojitos que no puedo ni explicar. Me encanta el realismo mágico. Desde que leí 100 años de soledad el año pasado, siento que encuentro mucho más realismo mágico en los libros y es que me encanta. Y luego, por último, os quería hablar de mi top 5 libros que os recomiendo muchísimo para leerlos en 2026. He hablado de casi todos ellos. No tienen ningún orden estos libros, no es top en plan así, sino que de todos los libros, estos son mis 5 favoritos. El primero es Yo que nunca supe de los hombres. Es un libro cortito que habla sobre la feminidad, sobre qué es ser mujer, sobre la humanidad también, el cómo se comporta el ser humano cuando no sabe exactamente su historia y de dónde viene y a dónde tiene que ir. Es un libro del que yo esperaba muchas respuestas, no conseguí todas las que yo quería, pero siento que a la vez ese libro me dio justo lo que tenía que darme y era pues una reflexión un poco filosófica sobre el ser humano. Placeres mortales,
que ya os he hablado de este libro, es increíble. Vuelvo a repetir, siento que se ha hablado muy poco de este libro y no siento que haya tenido la viralidad que han tenido otros libros de la autora. Creo que este es su mejor libro, la verdad. Os lo recomiendo muchísimo, que habla inspirada en la historia de China sobre cómo era la vida en los palacios de la China imperial. Luego, Babel. Ha sido mi forma de descubrir a Rebecca F. Kuang y creo que ha sido el mejor libro para yo descubrir a esta autora. Habla del colonialismo, habla de la supremacía de un lenguaje sobre el resto, que es una cosa que existe también en nuestro mundo real, pero a la vez tenía fantasía, tenía magia, tenía hablar de lenguaje, que aunque yo no soy una experta, me encanta escuchar hablar de ello. Y luego sus personajes me han parecido chulísimos, con muchos tonos de grises. Siento a todos que tienen como un aura y una cosita y no sé, me gustó muchísimo, disfruté mucho de la ambientación y de cómo a veces podías incluso como a oler cómo olían las calles de Oxford, también de cómo olían las calles de Cantón, de cómo eran los viajes en el barco. Luego, como novela gráfica, tengo que recalcar La casa de Paco Roca. No es el libro más importante de Paco Roca, pero como en esta novela gráfica Paco Roca consigue hablar de recuerdos, de sentimientos, de la pérdida, del luto, de un montón de cosas que a mí este año especialmente me tocaban muchísimo. Con el color, a mí este libro me dejó rotísima, lo leí en una tarde. Siento que este libro tiene muchísimo, que tiene otros como mucho más conocidos Paco Roca, pero a mí este creo que es de mis favoritos junto con Arrugas. Y para terminar este top 5 quería hablaros de Hamnet, que también siento que es un libro del que se ha hablado mucho, que se va a llevar ahora a película y que probablemente se siga hablando de él. La voz narrativa que tiene este libro, cómo se describen las cosas, cómo se habla del realismo mágico que hay, cómo está narrado, cómo se pasa del presente al pasado y se vuelve al presente. Está narrado con una finura y una delicadeza que precisamente son lo que caracteriza a Agnes, que aunque no es la protagonista principal del libro, es la madre y es la que lleva como todo el peso de la novela. Muy desgarrador, porque al final es una historia triste, pero es tan delicado que siento que va a ser muy difícil que eso se refleje en la pantalla, aunque esté muy bien adaptado. Os recomiendo muy fuerte que os leáis el libro de Hamnet antes de ir a ver la peli. Y con esto damos fin a mi repaso de lecturas del 2025. A partir de ahora hablaremos de libros que haya leído en 2026. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de darle al like, dejadme algún comentario si me queréis dejar vuestro top lecturas del 2025 para yo apuntármelas y tenerlas pendiente para el 2026. También podéis suscribiros al canal, darle a la campanita si queréis que YouTube os avise cada vez que publico vídeo. Compartid el vídeo si creéis que alguien debería verlo y nos vemos a la próxima. Bye.